Bien, jóvenes, creo que ya está la mayoría. Retomaremos nuestra clase. Bien, habíamos encontrado entonces la derivada parcial con respecto al eje X en el punto 1, 0. Y teníamos aquí un resultado. Que por supuesto, si yo reemplazo el valor de E que nos dijo su compañera, 2.71, ahí se queda, 271 al cuadrado por 4 tendría un valor concreto. Pero esto está bien, ya se entiende que esto es un valor concreto también. A ver, ahora vamos a encontrar la derivada parcial con respecto al eje Y. Para encontrar esta derivada parcial, ya aprovechamos la derivación estructural que hicimos antes, esta, la misma, ¿no ve? ¿Por qué? Pues, aunque no. Bueno, sí es la misma, pero ocurre de que ahora X se mantiene constante. Por tanto, ya no habría un producto. Pero eso se refleja también acá porque esto es 0, ¿no ve? Entonces, simplemente aplicamos, si quieren ustedes, esta regla porque sí es válida. Esa primera derivada, como x es constante, 0, y esta segunda tenemos a x al cuadrado como constante, y derivamos este exponencial con respecto a y, manteniendo x constante. Y va a ser lo mismo. U' por e a la u. U' en este caso viene a ser la derivada de 2x, 0, y de 3y, 3, por e a la u. Ordenándolo un poquito si quieren, 3x al cuadrado, e a la 2x más 3y. Ahora vamos a evaluar esto en el punto 1, 0. A ver, entonces, y, la derivada parcial de z con respecto a y en el punto 1, 0 va a ser, esto es x y esto es y. Aquí está, 3 por 1 al cuadrado por e a la 2 por 1 más 3 por 0. Eso es todo. 3 por 1, 3e al cuadrado. Listo, ese es el resultado. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. En realidad, les repito, no es un otro tema. Sí es un tanto especial porque necesito darles algunos conceptos. Se llama diferencial total de una función. ¿Está bien? Vamos a calcular el diferencial total de una función. Pero tenemos que tratar de entender qué es lo que vamos a hacer. Por tanto, vamos a primero a entender el concepto de diferencial. Y les digo, chicos, y no me voy a cansar de repetirles este concepto, lo voy a hacer todo el semestre, aunque me digan ustedes que soy machacoso. Es bien importante manejar la parte teórica. Afortunadamente, en matemáticas solamente tenemos dos partes que componen nuestra materia. Primero, el manejo conceptual, el manejo teórico, saber lo que estamos haciendo. Y segundo, la parte operativa, es decir, resolver las ecuaciones, saber derivar. Yo para derivar voy a seguir reglas, les dije, ¿no ve? Derivar es casi como aplicar un recetario de cocina, porque cada función tiene su derivada. Y agarro, veo mi tablita y derivo cualquier cosa. Cualquier cosa. Solamente tengo que saber la regla de la cadena
Tengo que tener mucho cuidado cuando hago mis segundas o terceras derivadas y conocer los conceptos, en este caso, de una derivación parcial. Si yo respeto todas esas reglas y además las reglas del álgebra, no tendría que equivocarme. Pero todo eso es la parte operativa. El llenar letras, números y encontrar un resultado. Lo realmente importante es saber para qué nos sirve todo eso. Encontrar, ver ese resultado y saber qué significa. Y esa es la parte conceptual. También son las dos partes. Digo, afortunadamente en matemáticas solo tenemos esas dos partes, porque además en otras materias también hay que desarrollar destrezas y habilidades, ¿no? En este caso, nuestra destreza y habilidad es saber álgebra, punto. En otro lado tienen que hacer trabajo manual inclusive. Muy bien, se trata de generar competencias. ¿Qué es una diferencial? Cuando nosotros, si se acuerdan, cuando hemos derivado, aprendido a derivar, hemos dicho la derivada de y, de la función y, ¿no? Con respecto a x, y nos da un f' de x. ¿No ve? Yo tengo una función y igual, y al lado cualquier función con la variable independiente x, la derivo, y lo que encuentro es esto. Yo sé que esta derivada es la tangente. Yo sé que, si se acuerdan ustedes, de que si yo tengo una curva así, lo que he hecho ha sido incrementar un punto x1 a un punto x2. He encontrado un delta x. No, aquí está el delta x. Sobre delta y, ¿verdad? Hemos hecho esta cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está. ¿No ve? Pero hemos dicho que este delta y es igual f de x más delta de x menos f de x sobre delta x. Hemos encontrado el límite cuando tiende a cero. Y eso hemos visto que es una derivada. Y aquí está cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Verdad? Entonces, básicamente, trabajamos en base a incrementos, a deltas. Esa es la parte esencial. Pero para encontrar la derivada, hemos hecho que este delta tienda a cero. Hemos encontrado el límite. Y les recuerdo, un límite tiende a un valor. Siempre se acerca al valor, pero no lo toca. No lo toca, no llega a tocarlo. Porque en el momento en que lo toque, desaparece, se vuelve cero. Y no puede ser cero. Es infinitamente pequeño, es tan pequeño como nosotros podemos imaginar. Entonces, este diferencial es un delta, es un incremento, pero que tiende a cero, infinitamente pequeño, tan pequeño como podemos imaginarnos. Alguna vez hice en el curso un ejercicio, traté de decirles a los chicos, imagínense el infinito. Por supuesto que nadie lo va a lograr, ni siquiera van a poder imaginarse el infinito, porque no tiene límites. Lo mismo, imagínense la nada, no existe. Si yo despejo, puedo hacerlo, ¿no ve? A esto se conoce como diferencial de y a este como diferencial de x. En una función de dos variables, una variable dependiente y una variable independiente, esta es una diferencial total. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo estoy encontrando los incrementos. Y es la base para lo que luego vamos a aprender, integrales. ¿De acuerdo? Este es diferencial de y este es diferencial de x. ¿Se entendió? Ese es el concepto de diferencial. Está asociado al incremento. Pero el incremento, cuando el incremento tiende a cero, es un delta. Un delta siempre es un incremento. Es valor final menos valor inicial. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? Si me han entendido, pongan, por favor,
el botoncito verde. Y si no, pónganme el rojo y os vuelvo a explicar. ¿Qué dicen? Nadie está animando a poner nada. Creo que me están entendiendo a medias. Dicen, ¿pudiera volver a explicar, por favor? Ya, vamos a volver a explicar. A ver, voy a hacer, es que este grafiquito lo he hecho muy pequeñito. Voy a hacerlo más grande. En realidad, este es el concepto de derivada, ¿no? Desde el punto de vista geométrico. ¿Se acuerdan? Esto hemos hecho en 2 dimensiones. Luego les voy a explicar en 3. Ocurre que esto es más fácil de explicar en 2 dimensiones que en 3. Nos habíamos dado un punto, x1 y y1. Pues aquí estaba x1 y aquí estaba y1, ¿no? Esta es la imagen, ¿no? Bueno, es tema de algo. Incremento. ¿Qué es incrementar? Buscar un segundo punto, x2 y y2. El delta x va a ser x2 menos x1. Todo esto es delta x. Y aquí también, este es el delta y. y2 menos y1. ¿Está bien? Solamente que nosotros habíamos puesto, dijimos, si yo tengo un valor x sub 1, este valor va a tener, aquí se va a reflejar en una f de x, ¿no ve? Es decir, esta es la variable independiente. Si yo le voy dando valores, esos valores de infunción se van a reflejar en un valor y sub 1 reemplazándolo, según la f de x. Eso se entiende, ¿verdad? A ver, si f de x fue, no, si y es igual a 4x más 6, por algo decir, y es igual a f de x, ¿no ve? Entonces, para cada valor de x, si x vale 1, esto va a valer 4 más 6, 10. Entonces, este f de x va a depender de este valor de x. Y lo mismo, si yo he incrementado delta de x, este va a ser f de x más delta de x, el y2. Y si yo quiero encontrar la tangente del triángulo rectángulo que se me ha formado aquí, voy a encontrar el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, solamente que este cateto opuesto va a ser f de x más delta de x menos f de x, la tangente que ya hemos dicho que es la pendiente, ¿no ve? Va a ser f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y hemos dicho que cuando yo encuentro el límite de este valor, de esta tangente, encuentro la derivada. Cuando delta x tiende a 0. ¿Cómo es ese límite? Es que estos dos puntos cada vez se acercan. Fíjense que si yo me acerco, por ejemplo, hasta aquí, no tengo la mano otro color, lamentablemente, para la siguiente clase prometo tener. Si yo me acerco hasta aquí, fíjense que esta hipotenusa se acerca más a la curva. Mientras más me acerca, más se va a acercar. Y cuando tiende a 0, prácticamente este punto es infinitamente pequeño. Por eso es la tangente. ¿No ve? Infinitamente pequeño. Entonces, cuando este delta y este delta x tienden a 0, se achican, se convierten en diferenciales. Entonces, ¿qué es un diferencial? Es un incremento, pero infinitamente pequeño. Y esta es la derivada. Por eso decimos que dy sobre dx es la derivada. ¿No ve? Esta es la definición de derivada. Y por eso decimos que si yo despejo de acá,
diferencial de y va a ser la derivada por diferencial de x. La diferencial total, porque no hay más, son los incrementos en un sistema de dos variables, una dependiente y una independiente, y x. ¿Ahora me entendieron mejor? ¿Qué dicen, chicos? Les escucho. Entonces una diferencial va a partir de una derivada. Si me han entendido, pónganme el comprendido. Ya, tímidamente me están poniendo algunos. A ver, vamos a insistir en este concepto según vayamos avanzando en la materia. Ya, chicos. Ahora, ¿qué pasa en las derivadas parciales? En las derivadas parciales también ocurre el mismo efecto, igualito. Una diferencial es un incremento. Solamente que ahora estoy hablando en un sistema de 3 dimensiones. Z, que es la altura, Y y X. Y lo que tengo ya no es una curva como acá. Es una figura como esta. Que no es un plano, ¿no? Un plano es un plano. Una superficie. Eso es lo que tengo cuando tengo una función en 3 dimensiones. Z igual a una función de x y con dos variables independientes. Inclusive, si tengo más variables independientes, ya no puedo graficar. Este grafica solamente cuando tengo 3, este caso. Los demás ya no tienen gráfico. Pero sí existen, ¿no? Más dimensiones. Listo, pues. En este caso, la diferencial total se define como diferencial de z igual la derivada parcial de z con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de z con respecto a y por diferencial de y. ¿De acuerdo? Esta es entonces mi derivada parcial. Si quieren ustedes una notación más sencilla para mi gusto. Zx, diferencial de x, más zy, diferencial de y. Como quieran ustedes. Pueden anotar como les parezca. Si tenemos 3 o más variables, simplemente aumentamos. Por ejemplo, imagínense x, y, w. Más derivada parcial de w con respecto, o perdón, de z con respecto a w por diferencial de z o de w, o lo que quieran ustedes. O sea, si tenemos más variables, aumentamos, nada más. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, exactamente el mismo concepto que nosotros hemos aprendido. Esta diferencial total me está midiendo el incremento que aparece cuando yo hago las derivadas parciales. Ese es el concepto. Por lo demás, el cálculo es muy sencillo. ¿Lo ve? Pero les vuelvo a repetir, lo que interesa es saber lo que estamos haciendo. Con la diferencial total yo voy a encontrar unas derivadas, voy a encontrar el incremento básicamente en una superficie. Y entonces esto más adelante me va a servir y mucho cuando entremos al siguiente tema, integraciones. Y esto da pie incluso a ecuaciones diferenciales, a un montón de aplicaciones matemáticas. A ver, dice, ejemplo, hallar la diferencial total para las siguientes funciones. Para la primera,
Una facilita. Z igual 3x al cuadrado más xy menos 2y al cubo. ¿Está bien? La diferencial de z es igual a la derivada parcial de z con respecto a x por diferencial de x más derivada parcial de z con respecto a y por diferencial de y. Por supuesto que me imagino que se han dado cuenta que estas d son bien paraditas, ¿no? Son diferenciales. Estas son derivadas parciales. Es una diferencia fundamental. Hay que tener cuidado. Ya está, pues. Lo único que tenemos que hacer es encontrar las derivadas parciales, luego multiplicar por x y de y ya está, es todo. ¿Lo ve? Encontramos entonces la derivada parcial de z con respecto a x. Eso quiere decir que y se mantiene constante. Por tanto, esto va a ser 6x, ¿no ve? De esta primera. Más y. La derivada de x es 1. Menos 0. La derivada parcial de z con respecto a y va a ser. Ahora, x se mantiene constante. Aquí está. De esta primera, 0. De esta segunda, x. Y de esta tercera, menos 6y al cuadrado. Utilizando estas dos y mi fórmula general, la diferencial total para z va a ser igual a 6x más y por diferencial de x. Ojo, con paréntesis, porque esta diferencial está afectando a ambos. Más x menos 6y cuadrado por diferencial de y. Casi no me alcanza mi hoja. Bueno, me alcanzó a la fuerza. ¿Está bien? Está fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si se entendió, pónganme por favor el comprendido. Los puntitos verdes, que tanto me gustan ver. Pero si tienen que poner rojo, por favor, no se limiten, pónganlo. Cuando ponen el rojo, me permiten explicar más. Y es muy bueno también eso. Entonces, fíjense que los dos componentes, ¿no? La parte operativa es bien sencilla. Este es el resultado. La comprensión es que me está dando una idea del incremento, de la altura. Este es un diferencial de z y la variable z es justamente la altura, ¿no? Aquí están x y y. Bueno, así. La altura, imagínense, aquí está. No están bien. A ver si lo pueden ver. El lapicero negro es el z. Este es y este es x. ¿Lo ven? En el espacio. Yo sé que a veces a los chicos les cuesta tener una imaginación espacial. Tienen que lograrlo, les aviso. Yo he padecido cuando enseñaba geometría descriptiva. Ya. Otro ejemplo, chicos. Z igual a raíz de 1 más Dice una x. pregunta. Adelante, te escucho. ¿Ahí ya termina el ejercicio? Sí, este es el resultado. Hay ocasiones en que nos dicen, ¿no? En tal punto, o más adelante vamos a ver ecuaciones paramétricas, donde se hacen algunas consideraciones más. Pero básicamente aquí termina el ejercicio. Esta es la base para un trabajo posterior que vamos a aprender más adelante.
Ya luego del parcial vamos a aprender integración. Entonces, ahí vamos a ver más aplicaciones. Ahí está, una raíz. Y vamos a encontrar la diferencial total para esta raíz. La base es la misma. La diferencial de z va a ser la derivada parcial de z con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de z con respecto a y por diferencial de y. ¿No ven? Lo mismo. Encontramos entonces la derivada parcial de z con respecto a x. Ya saben ustedes que lo único particular es que y se mantiene constante. Ahora bien, esto se puede hacer de dos maneras diferentes, por si acaso. Pueden aprovechar la tabla. Pueden aprovechar la tabla. Es decir, tenemos ya directamente una función raíz derivada. Pero a veces no se tiene la tabla a la mano. Lo que yo recomiendo hacer es siempre convertir la raíz en una función o en una potencia fracción. En este caso, la raíz cuadrada significa un medio. ¿Lo ven? Y derivar. Prima pones, porque ya le puse aquí derivada parcial. Ya está, pues. Vamos a derivar esto. Es una función compuesta, por tanto, debo aplicar la regla de la cadena. Un medio, 1 más x menos 2xy a la cuarta a la menos un medio. ¿No ve? Esto es un medio menos 1. Por tanto, a la menos un medio. Por u' de x. La derivada de 1, 0. De x, 1. Menos. De x es 1 y la constante es 2y a la cuarta. Si lo traduzco esto que está con potencia negativa, bajaría al denominador. ¿No ve? Entonces, esto me quedaría 1 menos 2y a la cuarta sobre 2, y esto en medio es raíz. 1 más x menos 2xy a la cuarta. Si se fijan, es exactamente lo que nos viene en la tabla. ¿No ves? Lo mismo. Ocurre que este procedimiento que yo aplico es más general. Me sirve para muchas situaciones, no solo para una raíz cuadrada. La tabla me da la relación de solamente una raíz cuadrada, por si acaso. Aquí yo puedo aplicar ese procedimiento para raíz cúbica, no sé, para cualquier cosa. Entonces, este procedimiento es más general. Por eso es que es bueno aplicar. La tabla solamente me sirve cuando tengo raíz cuadrada. ¿Está bien? Ya está. La derivada de z con respecto a y. Fíjense ustedes de que es lo mismo, ¿no ve? Solamente que ahora voy a mantener a x constante. Por tanto, esta primera va a ser exactamente lo mismo porque no tengo que derivar nada. ¿Está bien? Por u', ahora sí. Aquí está. Por u'. La derivada de 1, 0. De x, 0. Y acá va a ser menos 2x por 4y al cubo. ¿Está bien? Me van a revisar, por favor, porque ya saben que yo me equivoco facilito en estas cosas.
Lo van a revisar. Esto es igual entonces. Primero, aquí hay un menos, ¿no ve? Menos. 1/2 por 2 por 4, 8. X, y al cubo, que multiplica a 1 más x menos 2x, y a la cuarta a la menos 1. Ya, a estas alturas, 2, aquí es 4. Ya puedo hacer lo que hice antes. Esto es menos 4xy al cubo dividido entre raíz de 1 más x menos 2xy a la cuarta. Y ese sería mi resultado de la derivada de z con respecto a y. Por lo tanto, mi diferencial total de z va a ser igual. Revisamos estricto. Vamos a hacerlo así. Menos 2y a la cuarta sobre 2 raíz de 1 más x menos 2xy a la cuarta por diferencial de x. Menos 4xy al cubo sobre raíz de 1 más x menos 2xy a la cuarta por diferencial de y. ¿Por qué dudé hace un ratito? Porque también se puede factorizar, por si acaso. Si tengo los mismos elementos, lo factorizo y aquí me quedaría de x más de y, por ejemplo. Es decir, yo puedo hacer operaciones algebraicas incluso con este resultado. Esto en este caso no era necesario. Es más, teníamos un denominador común, ¿no ve? Bueno, y con ese denominador podíamos haber hecho cosas. Pero bueno, se queda así. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Dice, ¿puede volver a explicar de cuando ha sacado en función X, por favor? Ya, la derivada parcial de z con respecto a x. Sí. Ya, primero, lo que tengo que hacer, aquí está, convertí esta función raíz en una función con una potencia fracción, ¿no ve? Es lo mismo, ¿verdad? La raíz significa una potencia de un medio y de todo lo que está dentro. Eso es lo primero que he hecho. Luego he derivado, esta es una función compuesta y he aplicado regla de la cadena. Esto lo he tomado como un todo, aquí baja el 1/2, 1 más x menos 2xy a la cuarta, y arriba me queda 1/2 menos 1, ¿no ve? Eso dice mi fórmula. Por eso aquí aparece menos 1/2. Como es función compuesta por u', como estoy derivando con respecto a x, y se mantiene constante. Por tanto, la derivada de 1, 0, es una constante. La derivada de x, 1. Aquí está. Y aquí derivo x, la derivada de x es 1 y me queda la constante 2y a la cuarta. ¿No ve? Por eso aquí aparece 1 menos 2y a la cuarta. Ya está, simplemente he ordenado. Fíjense, este que está con potencia negativa baja el denominador. Y como es un medio, es una raíz. Este 2 ya está en el denominador y en el numerador simplemente me queda 1 menos 2y a la cuarta. ¿Está bien? No sé si me has entendido ahora. Sí, lo hice. Entonces, les repito, este procedimiento a mí me gusta más porque es más general. Yo podía haber aplicado también lo que aparece en sus tablas. Hay una fórmula directa para raíces cuadradas. Dice u' sobre 2 raíz de uris. Pero esa formulita solamente es válida para raíz cuadrada, por si acaso. Si aquí les pusiera una raíz cúbica, por ejemplo, ya no va esa forma. Tendría que ser así. O cualquier otra. Por eso este es mejor aplicar porque es más general. Es mejor acostumbrarse a eso. Si tienen una raíz, vuelvan la potencia fracción. Y la derivan directamente con la función y igual
K por U a la N, ¿no ve? K por N, U a la N menos 1 por U'. Es lo que he aplicado. Y lo mismo he hecho con Y. Esta como es genérica, me sirve también, solamente que ahora mantengo constante a X, porque estoy derivando con respecto a Y, y encuentro el resultado final. Bien, chicos, vamos a dejar aquí la clase porque en 2 minutos se me va a cortar. Tenía una práctica que me tenían que haber mandado hoy día, ¿no? Les voy a subir una práctica como una foto en el WhatsApp. ¿Listo? Y luego voy a ver la manera de escanear esto que estamos haciendo ahora para subirles al móvil. Entonces, esa nueva práctica, por favor, me la van a entregar el próximo miércoles. Todas las prácticas yo les voy a dar los miércoles y va a ser de miércoles a miércoles. Si estoy así el lunes, según hayan avanzado, pues yo atiendo preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos aquí. Yo les agradezco mucho su atención. Y pues nos vemos el próximo lunes en clases. Gracias, jóvenes. Buenos días y cuídense, por favor. Gracias, Listen, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Licen. No, Luisa.